Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picaretta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 11. La intervención de la Santa Sede. Los volúmenes mandados a Roma. Del clima de sospecha sobre los escritos de Luisa se ha dicho algo en relación precisamente a la publicación en 1930 del libro En el reino de la divina voluntad, que contenía los primeros 4 volúmenes del diario. En 1931, como se ha visto, fue interpelado también el Santo Oficio, por lo cual los superiores deciden interrumpir las ulteriores publicaciones de los volúmenes. Desde muchas partes llegan llamados a la prudencia y sugerencias a revisar los textos antes de publicarlos. La misma María de Regibus, en una carta del 24 de agosto de 1935, informa sobre un cierto clima de sospecha presente en la Iglesia. Por orden pontificia ha sido emanada una severísima orden de eliminar de los seminarios toda clase de noticias sobre revelaciones. Vivimos en un campo muy delicado al respecto y por lo tanto me parece que será bueno no hacer despertar sospechas de ningún tipo. Son años en los cuales el debate sobre la mística cristiana es muy encendido y la atención hacia fenómenos excesivos o falsos es alta. Así, la primera noticia de una investigación canónica en curso llega precisamente al arzobispo de Trani, Monseñor José María Leo, con una carta del secretario del Santo Oficio, Cardenal Donato Sbarretti, con fecha del 21 de abril de 1937, con la cual se da a conocer que la Sagrada Congregación ha querido examinar la traducción alemana de un tratado de la voluntad de Dios atribuido a Luisa Picaretta. Se pide, por lo tanto, que sean entregados las copias de todas las publicaciones y de los libros de Luisa en italiano en sus ediciones más recientes. No sabemos si la polémica que indujo al comienzo de 1937 al superior del padre Beda a exigirle que suspendiera su obra o trabajo de traducción de los escritos haya que relacionarla con esta indicación del Santo Oficio. Lo cierto es que sí que nadie los esperara, los escritos gozan, por así decir, de la atención y del estudio de la Sagrada Congregación. El resultado no se hace esperar porque sin algún preaviso, después de casi un año, el 21 de mayo de 1938, el carmelita padre Lorenzo de San Basilio, teólogo de la Dataría Apostólica, se llega a Corato para confiscar los manuscritos del diario. El padre Benito, absolutamente desprevenido, entrega 34 cuadernos, mientras que no puede entregar 2 últimos porque el 35 no se encuentra y el 36 está incompleto. Luisa, en efecto, lo tiene consigo para completarlo, dado que una cierta prohibición de escribir ya le había sido impuesta. La mente de Luisa está atormentada en esos días por incertidumbres mortales. Piensa en el gran sacrificio que ha tenido de hacer escribir, en sus repugnancias, en las luchas consigo misma que ha tenido que afrontar para poder consignar su vida al papel. Solo la duda de poder disfrutar a su querido Jesús, si no lo hace, la lleva a hacer el sacrificio de obedecer a quien le manda escribir. Y ahora se pregunta, ¿quién sabe dónde irán a acabar sus cuadernos? ¿Y en manos de quién? ¿Quién sabe cuántos pretextos, cuántas oposiciones y dudas provocarán? Es una declaración de 1976. Josefina Tarantini, sobrina de Luisa, que la asistió hasta los últimos días de su vida, precisamente en relación a estos acontecimientos, escribe: Cuando le fueron quitados sus escritos, sufrió mucho. Vino un religioso enviado por el Santo Oficio y se llevó consigo 2 sacos llenos de escritos. El último volumen no se lo llevó, porque mi tía quiso conservar al menos uno como recuerdo. Eso lo tenía siempre consigo y lo leía a menudo. Aun estando cercana a la muerte me llamaba, y con apenas un hilo de voz me leía un poco. Un día me contó que cuando se llevaron los libros, nuestro Señor le dijo: aunque los llevaran al fondo de mar, yo sabré cuidarlos bien. Luisa continuará escribiendo el 36 en el volumen del diario todavía por algunos meses, hasta el 28 de diciembre de 1938, no sin la aprobación de su confesor,
y la amable insistencia del Señor, precisamente en aquellos días, en sus diálogos interiores, quiere consolar a Luisa invitándola a no preocuparse por los escritos, porque será Él su atento custodio. Ellos son el testamento de amor, que su voluntad ha dejado a las criaturas, y por ello tendrá cuidado de ellos, para que ni una sola palabra de ellos se pierda. Entre tanto, en julio de aquel año, el Santo Oficio lleva a conclusión su investigación con la decisión de inscribir en el índice de los libros prohibidos las publicaciones de Luisa Picaretta. El decreto de Proscriptio Librorum del 31 de agosto de 1936, publicado en el Observatorio Romano del domingo 11 de septiembre, no deja lugar a equívocos. Miércoles 13 de junio de 1938. En la sesión general de la Suprema Congregación del Santo Oficio, los eminentísimos y reverendísimos señores cardenales comisionados para la tutela de la fe y de la moral, después de haber obtenido el voto de los RR.dd, consultores, condenaron e incluyeron en el índice de libros prohibidos los libros siguientes escritos por Luisa Picaretta y publicados bajo la dirección de otros muchos en varios lugares. Número 1. El reloj de la pasión de nuestro Señor Jesucristo con un tratado sobre la divina voluntad. Número 2. En el reino de la divina voluntad. Número 3. La reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Y al día siguiente, jueves 14 del mismo mes y año, su Santísimo Señor, nuestro Pío, por divina providencia, Papa onceavo de la acostumbrada audiencia concedida al reverendo Monseñor del Santo Oficio, aprobó la decisión de los eminentísimos padres a él presentada, la confirmó y mandó a hacerla publicar. El Observatorio Romano no se limita a publicar el decreto en una segunda página. Trae en un artículo no firmado título Falsa literatura espiritual. El motivo de la condena, los 3 libros afectados por el decreto del Santo Oficio, citado en la primera página de este periodo, no merecían por su pequeña mole y el escaso valor del contenido una particular consideración, pero deben ser coordenados como indicios de un misticismo falso y peligroso frecuente en nuestros días. Y en efecto, actualmente no pocas personas, especialmente mujeres, creyéndose así sea en buena fe favorecidas por extraordinarios carismas espirituales, sienten la necesidad, antes bien, dicen ellas, el deber de comunicar a toda la familia cristiana sus presuntas visiones y revelaciones sobrenaturales que son, por el contrario, el producto de su fantasía exaltada y enferma. Este es el caso de una cierta Luisa Picaretta, autora de los escritos que otros han recogido y publicado en los 3 volúmenes aludidos, hechos a ella por Jesucristo y la Bienaventurada Virgen. Argumento principal de sus escritos es la divina voluntad, concebida en modo exagerado y errado, y expuesta en un lenguaje con una terminología a menudo repletos de inexactitudes y extravagancias. Se creería que tales publicaciones no deberían tener gran resonancia. En cambio, su difusión es grandísima, favorecida también por las irresponsables reseñas de nuestra prensa, puesto que muchos hacen reseñas de los libros sin haberlos leído antes con la debida atención y competencia. Los volúmenes en cuestión han tenido muchas ediciones y han sido traducidos en otras lenguas. Se dice que la versión alemana del Tratado de la Divina Voluntad, Das Recht des Göttlichen Willens, hecha por el padre Beta Lewitt, se hayan editado ya más de 30.000 copias. Era pues oportuno poner en guardia a los fieles. La noticia dada a publicidad el mismo día, también por el cotidiano Avvenire d'Italia, cae como un rayo y provoca toda una serie de reacciones, ante todo en el arzobispo Monseñor José María Leo, que en los primeros 18 volúmenes del diario de Luisa había puesto de puño y letra su imprimatur en los tiempos del padre Aníbal María de Francia. Creo oportuno hacer publicar inmediatamente en el boletín oficial de la arquidiócesis un comunicado en el cual afirma que la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio informa que no hay nada de sobrenatural en los pretendidos hechos sobrenaturales atribuidos a la sierva de Dios Luisa Picaretta, de esta arquidiócesis, como resulta de una atenta investigación ejecutada por orden de la misma Sagrada Congregación.
En el número sucesivo del boletín se publica el decreto de condena y una parte del artículo del Observatorio Romano, pero significa en defensa de Luisa y como testimonio de estima hecha hacia ella. Se añade como comentario: con todo, si para confusión del error y para el reconocimiento del triunfo de la verdad, es muy oportuna y a veces necesaria la condena de los libros que contienen errores de edificación de la caridad, es la pública retractación de los que erran, cambian de opinión y condenan ellos mismos sus propios errores. Así de hecho, y alabamos con el augurio de un gran mérito ante Dios, la autora de los 3 libros condenados y puestos en el índice. Ella, habiendo sabido de la condena y que por otra parte no le ha sido comunicada oficialmente, de inmediato ha escrito de puño y letra su retractación y ajustándose al decreto de la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, ha condenado los libros y su contenido, y se ha declarado dispuesta a poner en práctica las órdenes de sus superiores. Su declaración ha sido despachada al citado Supremo Dicasterio. Consideramos útil para reforzar en los pusilánimes que nos faltan en la misma grey de Cristo el espíritu de fe y de obediencia a la autoridad eclesiástica. Citar a la letra la carta de Luisa Picareta a la Santa Sede. Sigue el texto de la carta, fechada el 19 de septiembre de 1938, que Luisa escribe de su puño y letra, y en la cual fundamentalmente se somete a la obediencia, totalmente a la obediencia, desaprobando y condenando sus mismos opúsculos. La carta, publicada en el Boletín Diocesano, dice: yo, abajo firmante, habiendo conocido el decreto con el cual, en fecha 13 de julio de 1938, la Suprema Congregación del Santo Oficio condena al índice de los libros prohibidos algunos libros por mí escritos y publicados, el reloj de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con un tratado sobre la divina voluntad, en el reino de la divina voluntad, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, espontánea y prontamente cumplo mi deber de alma cristiana, de someterme incondicionada, pronta y plena y absoluta sumisión al juicio de la Santa Romana Iglesia, por lo cual, sin restricción alguna, desapruebo y condeno los citados libros que la Suprema Santa Congregación del Santo Oficio desaprueba y condena. Esta declaración mía la someto igualmente a mi amadísimo arzobispo, Monseñor José María Leo, implorando de él hacerla llegar por su intermedio al Santo Oficio. Firmo, Luisa Picareta, desde Corato, Bari. La comunicación del boletín de la Arquidiócesis concluye con una amarga orden. Advertimos, por último, que a quien no tenga especial facultad de la Santa Sede le está prohibido no solo leer, sino también conservar libros prohibidos por la Iglesia, y quien los tenga, si no está dotado de facultad, como se ha dicho, debe destruirlos. Tempestad terrible. Lo que haya provocado todo esto en el corazón de Luisa se lo puede imaginar. Conviven en ella sentimientos de confusión, pero también de total confianza en el proyecto de Dios. Se siente sumergida en el mar del querer divino, pero abatida también por las inmensas amarguras y humillación de las humillantes, como una pobre condenada. Si no fuese por Jesús su sostén, su fuerza y su ayuda, no podría ya vivir. Una vez conocida la noticia de la condena, de inmediato, desde muchas partes, le hacen llegar cartas de solidaridad y sostén, pero también de invitación a profesar inmediata y total obediencia a la Iglesia, en lo que le sugiere hacer el padre Antonino Celona, que está trabajando para preparar la 6ª edición del reloj con una carta desde Mesina del mismo 11 de septiembre de 1938. El buen Jesús os quiere semejante a Él, crucificada sobre el Calvario delante de todo el mundo. Aceptar con amor y perfecta conformidad con el divino querer el cáliz que os viene ofrecido y beberlo a semejanza de Jesús hasta la última es, pronunciando con serenidad el fiat inmolador. Os recomiendo hacer de inmediato un acto de perfecta sumisión a la Santa Sede y someteros toto corde a las supremas disposiciones.
También el padre Francisco Buenaventura Vitali, que entre tanto ha asumido la dirección general de los rogacionistas, le escribe, desde Oria el día después de la noticia. Hay que recordar que el libro del reloj de la pasión, puesto en el índice de en todas sus ediciones, comprende las primas 4, seguidas precisamente por el padre Aníbal María de Francia. Con razón también el padre Vital aconseja a Luisa hacer un acto de sumisión con estas palabras. No viviendo ya nuestro padre, yo me permito deciros lo que estoy seguro que os habría dicho él en semejantes circunstancias. Tenéis que hacer enseguida un acto de sumisión a las decisiones del Santo Oficio, declarando aceptar sin restricción alguna cuanto la Suprema Congregación ha resuelto respecto a las vuestras publicaciones, y reprobando y condenando, cuanto la Santa Iglesia reprueba y condena en el sentido en que ella lo entiende. Tal sumisión la puedes mandar al arzobispo de Trani, para que él digne mandarla con la congregación del Santo Oficio, y esto sin perder tiempo ni titubear, porque no se puede dudar que la voluntad del Señor exige de vos la santa obediencia. Si ésta faltase, sería todo mentira y falsedad. La sumisión debéis escribirla, firmarla de vuestro propio puño y letra. Es exactamente lo que Luisa, como se ha dicho en efecto el 14 de septiembre, responde al padre Vitale, y después de haberle agradecido le dice que comprende que el bien para resucitar tiene que morir. Por tanto, une en ofrecimiento a la condena de los libros a la condena de su amado Jesús en la pasión. Declara estar dispuesta a hacer el acto de sumisión como él le aconseja. Con todo debe escuchar antes a su confesor, ausente en ese momento, por estar ocupado en los ejercicios espirituales. Sin él no puede hacer nada. Además hará preguntar al arzobispo sobre la necesidad de hacer ese acto. A ella, por lo demás, le basta obedecer y enterrar los libros. Sin embargo, el acto de sumisión no basta para aplacar los ánimos de quienes, apoyados en la condena del Santo Oficio, se empeñan en estigmatizar el engaño de Luisa, denigrándola públicamente y poniendo en guardia a los fieles sobre sus escritos. Totalmente ello comienza inmediatamente después de la noticia y se prolonga por varios años. En un testimonio de ello, una carta que el padre Benedito Calvi debe escribir el 18 de septiembre de 1938 al padre Blas Parlato, superior provincial de los redentoristas, sobre la actitud de la abierta hostilidad asumida por el superior de la comunidad de Corato. Escribe de este modo: Permíteme, Padre, que te exponga ahora un gran disgusto mío por un grave incidente acontecido aquí en Corato. La noche del día 11 de CM, el reverendo superior Padre T, delante de un numeroso público que llenaba su iglesia, siendo domingo, se permitía no solamente leer desde el principio el decreto arriba mencionado, sino también emitir opiniones para nada caritativas sobre Luisa Picaretta, la amada santa, ya condenada por él al infierno, suscitando indignación y escándalo en el pueblo corantino. No sé por qué deber se haya creído darlo en pueblo corantino, el reverendo Padre T, y actuar de ese modo, pisoteando así la caridad cristiana, de la cual en semejantes circunstancias nosotros, ministros de Dios, tendríamos que hacer gran uso. Deber porque los demás superiores no han sentido ni la necesidad ni la oportunidad. Pero si ignoramos los motivos, no podemos no manifestar nuestra gran maravilla por semejante modo de actuar, asegurando de esa forma al Padre T nuestro disgusto, no solamente a mí, confesor de la condenada, sino también a todo el clero y a los superiores, indignando no poco a poco a nuestro pueblo. Y todavía algunos años después, en una carta del 23 de junio de 1941, dirigida al señor Federico Abrecht, la misma Luisa nota que a pesar de los intentos de rehabilitación hechos por diversas personas ante la Santa Sede, perdura una actitud de gran hostilidad, una tempestad terrible, desencadenada contra los libros y contra ella, originada probablemente por algunos sacerdotes y religiosos de Corato. Invoca enseguida sobre ellos la bendición y el perdón del Señor,
y añade que está convencida de que en realidad se trata de rabia diabólica. Satanás, al solo nombre de voluntad de Dios, se consuma de rabia y se llena de furor. No queda sino rezar. Con todo este clima de oposición de Luisa, se percibe a su alrededor, aún haciéndola sufrir mucho. No se le impide perseverar en el encargo recibido de Dios, vivir en el divino querer. Aun cuando los escritos referentes a él están ahora sepultados, ello no puede en modo alguno impedirle perseverar en su camino. Se lo puede deducir de lo que escribe al mismo señor Federico Brecht el 30 de noviembre de 1938, algunos meses después de la condena a la preocupación de su interlocutor. Luisa responde que no se ha movido nunca espiritualmente de su centro, que es vivir en el divino querer. Jesús y ella quieren que él vivan también sus hijos espirituales lejanos y cercanos, e implora que el cielo los persevere de la gran desgracia de salir de él. La carta continúa después de con una verdadera lección sobre el divino querer. Explica en efecto que este es el cometido que Dios nos ha dado en la creación. El principio de nuestra existencia fue tomado en el centro del Fiat Supremo. Dios ha creado nuestra voluntad humana como sustancia divina, como morada secreta en la cual vivir juntos con nosotros. Allí tiene su sede la cátedra para enseñar a la criatura la doctrina celestial de su querer. De ello se sigue que ninguna ley puede imponer al hombre no vivir en él, ni la Santa Iglesia, aunque hay que inclinarse ante ella y adorar sus disposiciones, ni Dios mismo. En efecto, ni siquiera Dios puede decirnos, no quiero que tú vivas en mi voluntad, porque Él con suma sabiduría dio al hombre el derecho de hacerlo por creación. Viviendo en ella cada uno debe ser la morada de Dios, lleva en sí nuestro Creador. Por eso Dios quiere que sepamos cuánto nos ama y quiere que la criatura viva en su querer con aquel amor con el cual se vive entre hijos y padre. Para que esto acontezca, Él ha escogitado un invento, conferir su amor a todas las cosas que la criatura es. Con esto quiere que le demos el don de nuestra voluntad para darnos la suya. En este continuo intercambio hace crecer la vida de la divina voluntad en nosotros, de modo tal que mientras la criatura entrega su voluntad, Dios hace crecer su voluntad en el hombre y se deleita en obrar en él sus maravillas divinas. Volviendo a la situación que se está viviendo, Luisa concluye la carta con una nueva invitación a estar en su propio lugar, a no preocuparse de los truenos y de las tempestades, aun cuando hayan amargado hasta la médula de los huesos. Está segura que se convertirán en el cielo sereno y en truenos de luz y de amor, para el mundo entero y para el triunfo del reino divino. Se puede decir que está ardiendo en la hoguera de las penas, en las que han puesto, y espera que el fuego consuma la cárcel del cuerpo y pueda emprender el vuelo hacia el cielo para alcanzar el reino de la divina voluntad en la tierra. La tempestad no es claramente, ni siquiera con el padre Benedito Calvi, que debe ocuparse de detener toda ulterior iniciativa editorial respecto de las muchas traducciones autorizadas, y sobre todo de la impresión de la sexta edición del reloj, de la cual están ya listas las primeras 160 páginas, sin hablar de los libros que yacen en el depósito y que no pueden ser ya vendidos con gran perjuicio económico. El mismo padre Benito se toma el trabajo de dar la noticia de la condena al padre Lewitt Beda, cuya obra ha sido explícitamente mencionada en el artículo del Observatorio Romano. El benedictino dirige a Luisa una carta fechada el 14 de febrero de 1939, en la que le declara su total solidaridad y se muestra confiado en que los escritos sobre la divina voluntad serán muy pronto rehabilitados. Hace notar que la condena no ha sido seguida por una denuncia puntual de los errores contenidos en los escritos. Por esa razón decide revisar la edición alemana del tratado, formulando más claramente algunas expresiones y reduciendo aquellas que se pueden prestar equívocos. Está convencido de que prestando directamente ese trabajo, aclarado al Santo Oficio, podría facilitar la rehabilitación de los escritos. No cree por los demás de la puesta en el índice que se refiera también a su traducción en alemán. Se dedica, pues, a escribir una larga carta de acompañamiento al manuscrito corregido del tratado, que será enviado en junio de 1939. De ella tenemos la traducción en italiano, hecha para Luisa por María de Regibus y que se puede leer en el apéndice página 235. Con todo este y otros intentos semejantes no tuvieron efecto. El padre Beda morirá el 22 de 1941 en abril, 22 de 1941 en abril,
pero sus publicaciones continuaron siendo difundidas en Alemania por diversos años. Dieron noticia de ello al señor Federico Albrecht, algunos alemanes en visita a San Giovanni Rotondo.